Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Qué bueno es que nos podamos encontrar un domingo más para compartir un culto al Señor. Qué bueno que lo podamos hacer de manera virtual o de manera presencial. Es bueno compartir un tiempo agradable para Dios, que podamos estar en comunión, unidos a través de este medio virtual, para compartir esa palabra, ¿no? Compartir alabanzas, compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y es bueno que lo podamos hacer en esta mañana, el día domingo, como sabemos, día dedicado al Señor. Y en esta mañana yo te invito a que podamos orar al Señor pidiéndole que Él nos acompañe, que sea nuestra guía, que todo esté bajo su voluntad, cada palabra que digamos, cada alabanza que cantemos en esta mañana, que lo hagamos de todo corazón. Así que vamos a orar al Señor primeramente para darle gracias y para dejar todo en sus manos. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Jesús. Gracias por poder, Señor, estar aquí compartiendo un culto, Señor, un culto más, a tu presencia, a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te damos gracias porque tú nos has cuidado, nos has guardado durante toda la semana. Tú bendices, Señor, nuestras tareas, nuestros quehaceres. Por eso te pedimos en esta hora que nos bendigas, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que este día domingo, Señor, sea un domingo de bendición para cada uno de nosotros. Que tú te manifiestes, Señor, ahí, Señor, a través de este medio virtual, para poder predicar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón, que este culto sea un culto de bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por todas nuestras falencias, por todos nuestros pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos dejar todo en tus manos, Señor, para que tú te muevas, para que tú te manifiestes. Dejamos todo en tus preciosas manos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que tú te vas a manifestar allí, Señor, en los hogares de aquellas personas que están escuchando este mensaje en esta mañana. Oh, bendito Dios, dejamos todo en tus manos, que a partir de ahora todo se haga conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido orar al Señor, vamos a compartir unas alabanzas, vamos a alabar al Señor y como siempre te digo, lo podamos hacer de todo corazón, con gozo en nuestra vida, en nuestra alma, y siempre con esa reverencia al Señor. Amén. Escuchando la letra, diciéndole al Señor todo lo que significa para nosotros en cada alabanza y que realmente lo podamos hacer de corazón. Yo te invito a que podamos alabarlo en esta mañana. Amén. Somos perdonados, cantamos tu redención. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido alabar al Señor, después de haber podido cantar esas alabanzas hermosas a su presencia, vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios, vamos a compartir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Yo los invito a que puedan abrir sus Biblias, a que puedan leer allí en Romanos, capítulo 10, vamos a compartir desde el versículo 1 al 17. Sí, como siempre decimos, es bueno que puedas pausar el video, es bueno que puedas tener tu Biblia, que puedas tener allí para poder compartir, para poder leerlo. Así todos podemos compartir, ¿no? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice de la siguiente manera. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén a la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para poder compartir esta palabra, para poder entenderla, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú te manifiestes a través de ella y que tú seas, Señor, quien esté hablando en esta mañana y no yo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Qué bueno es poder leer esta palabra y poder entender lo que nuestro hermano Pablo estaba explicando, ¿no? Y estaba escribiendo, mejor dicho. Dice acá la palabra que Pablo les decía: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo era un apóstol de Jesucristo y estaba preocupado por Israel. Dice acá que él oraba, no solamente se preocupaba, sino que oraba
por Israel para salvación. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces acá vemos como Pablo hablaba acerca de Israel, ¿no? Una nación que conocía de Dios, que Dios la había elegido como ese pueblo elegido suyo, pero que sin embargo, dice acá la palabra, se había alejado, ¿no? Acá dice que ignoraban la justicia de Dios, dice Pablo. Pero remarca este apóstol diciendo, tienen celo de Dios, ellos tienen ese celo por el Señor, pero están equivocados en lo que piensan, en esa justicia que ellos piensan. Ellos pensaban que por sus obras iban a ser salvos, que por sus obras, por lo que ellos hacían, por cumplir con la ley de Moisés, como dice después más adelante, ignorando el mensaje que Jesús había traído, que Jesús ya había pasado por esta tierra y había dejado un mensaje diferente. Dice acá la palabra, porque el fin de la ley de Cristo, de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces Pablo les estaba enseñando que ese mensaje de salvación, ese mensaje que Cristo había anunciado estaba cerca, estaba en su boca, estaba en su corazón. Que si uno creía en ese Cristo, en ese nuevo mensaje que el Señor había dado, podía ser salvo. Entonces, vemos acá que vamos a ver durante esta palabra 3 elementos fundamentales que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestro cuerpo, que son la boca, el corazón y el oído. 3 partes fundamentales para poder creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, para poder creer en esa salvación que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Dice acá el versículo 8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bueno es poder entender que el Señor en esta mañana nos está diciendo que nosotros no tenemos que ir a ningún lado a buscar al Señor, no tenemos que correr de un lado para el otro buscándolo. En su palabra tenemos la salvación. Cuando nosotros, como dice acá este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces ahí vemos 2 elementos fundamentales, como yo les había dicho, la boca y el corazón. La boca para confesar que ese Señor dice que con la boca se confiesa para salvación, para confesar que el Señor es nuestro Salvador. Y con el corazón para poder creer de todo corazón, que 2 elementos importantes que nos está marcando la palabra. Dice acá, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos que creer en Dios, sí, tenemos que creer, pero también lo tenemos que confesar. Con nuestra boca tenemos que decir que confesamos que el Señor es nuestro Salvador y nuestra salvación, ¿no? Sabemos que hay un versículo que dice en Juan 14:6, que Jesús decía que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces tenemos que confiar que el Señor Jesús es ese camino, esa salvación. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Entonces acá Pablo es lo que marcaba de esta nación de Israel, ¿no? Que decía que al principio se preocupaba por ellos, se preocupaba para que pudieran creer, para que pudieran entender lo que Él quería enseñarles, ¿no? Dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué bueno es que hoy vos puedas decir, mi oración para mi familia, mi oración para Tandil, mi oración para mi ciudad, para mi provincia, es que sea para salvación, que Dios salve a esa familia, que Dios salve a mi familia, que Dios traiga esa salvación para mi ciudad, para mi país. Amén. Dice acá la palabra, porque ellos ignoraban, ¿no? Como decía Pablo. Y dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Qué bueno es entender que el Señor es el Señor de todos, ¿no? Como dice la palabra. Como sabemos, el Señor había tenido esa decisión, ¿no? De tomar a ese pueblo de Israel como pueblo suyo, como ese pueblo santo, ese pueblo que Dios amaba.
Pero vemos acá la palabra que después de mucho tiempo, después de que la palabra empezó a predicarse, dice que los gentiles, los griegos, otros que no eran judíos, empezaron a creer en Dios y empezaron a creer más que el pueblo judío. Entonces, esta palabra de Dios empezó a traspasar, ¿no? Empezó a moverse de forma increíble y empezó a la gente a poder creer en la palabra de Dios. Entonces acá por eso dice Pablo que no hay diferencia entre judíos y griegos, porque pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros buscamos de su rostro, buscamos su presencia, entonces vamos a poder conocer a Dios, vamos a poder conocerle, vamos a poder vivir experiencias maravillosas en su presencia. Dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabemos que el Señor nos prometió una vida eterna. Él tenía un plan divino para nosotros. Después de que, como decimos, ese pecado de Adán y Eva en el Edén, que los hizo venir acá a la tierra, el Señor preparó otro plan. ¿Y qué hizo en ese plan? Mandó a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, para que muera en esa cruz, para salvación, para que nosotros podamos tener vida eterna nuevamente, ¿no? Y lo hizo todo como planificado, ¿no? Con un plan divino. Y dice que nosotros si invocamos el nombre del Señor seremos salvos. Pero tenemos, como decía su palabra anteriormente, tenemos que creer por nuestro corazón, tenemos que confesarlo por nuestra boca. Y esas son dos partes fundamentales, dos herramientas fundamentales que nosotros tenemos para poder ser salvos, ¿no? Hoy, como decía antes la palabra también, decía que cerca de ti está la palabra, ¿no? No es necesario ir a buscarlo a ningún otro lado, acá tenemos la palabra. Acá tenemos al Señor cerca nuestro. No tenemos que ir a ningún lado, tenemos que buscarlo de todo corazón solamente. Tenemos que buscarlo con esas ganas, ¿no? De poder conocerle, de poder buscar su presencia. Dice acá el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Acá vemos cómo Pablo entonces empieza a hacer una serie de preguntas que podemos encontrarles respuestas a algunas, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Cómo las personas van a conocer a Dios si nosotros no le predicamos la palabra? ¿Cómo las personas van a poder buscarle si nosotros no predicamos? Dice acá la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca escucharon hablar del Señor, ¿cómo una persona puede buscar al Señor? No lo puede hacer porque no lo ha escuchado. Y dice acá, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros sabemos que tenemos una misión. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Dice, si nosotros compartimos allí en Mateo 28, lo vamos a buscar para compartirlo todos juntos. En Mateo 28, 19 y 20. El Señor Jesús, cuando estaba ascendiendo a los cielos, cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos, tiene por título esa palabra, la Gran Comisión. Y dice el versículo 19 de ese Mateo 28, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén a la palabra de Dios. Entonces, vemos que el Señor Jesús les dejó una misión, que nos dejó una misión, que es ir y predicar esa palabra, ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, ¿no? Dice la palabra, haciendo que esas personas puedan creer en el Señor, que esas personas puedan ser salvas. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, la misión que nosotros tenemos por delante. Y esto es lo que Pablo les decía a estos hermanos, ¿no? A estos romanos. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y decía después el versículo 15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bueno es que nosotros seamos esas personas, ¿no? Esas personas que llevamos paz, que llevamos buenas noticias. Pero nosotros yo pienso que lo podemos hacer en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos. Ahí en tus estudios, en tus trabajos, en donde vos te muevas diariamente, ahí tenés que ser esa persona, como dice acá esa palabra, esos pies que llevan buenas noticias, que anuncian, que llevan paz, ¿no? Que podamos ir y que podamos predicar la palabra de Dios. Entonces, esa es la gran comisión, la gran misión que el Señor nos ha encargado. Que nosotros llevemos la palabra, que nosotros realmente lo podamos hacer. Ahí donde nos movemos, como te decía, muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos tienen que ir de la mano con lo que el Señor quiere, ¿no?
Entonces, si seguimos compartiendo, dice ese versículo 17 de esta palabra, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces acá vemos que entra en juego ese tercer elemento, esa tercera herramienta que habíamos nombrado hoy, ¿no? El oído. Hoy habíamos hablado de la boca, del corazón, y ahora estamos viendo lo que es el oído. Dice que la fe es por el oír. Entonces la fe es lo que nosotros escuchamos. Qué importante es que cuando nosotros escuchamos y nosotros declaramos algo en nuestra vida con fe, eso es lo que vamos a obtener, eso es lo que nosotros vamos a entender en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es por el oír. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros, todo lo que entra por nuestros oídos es lo que realmente siente nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros, tanto lo bueno como lo malo, si nosotros decimos realmente que tenemos fe de que algo va a suceder, eso es lo que está escuchando nuestro oído, eso es lo que vamos a tener en nuestro corazón. Dice acá, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos esa palabra de Dios y la escuchamos con fe, con esas ganas de ser salvos, como decíamos hoy acá, ¿no? Dice, hoy hablábamos de que teníamos que creer con el corazón, ¿no? Pero dice que acá que la fe tiene que ser por el oír. Y todo lo bueno y lo malo que a veces nos sucede, todo pasa por el oír. Cuando nosotros, nuestro cuerpo, nuestro oído escucha realmente pensamientos malos, cuando nosotros realmente declaramos que no servimos para nada, que somos malos, que nos va mal, que estamos tristes, que estamos amargados, todo eso que nuestro oído escucha, eso es para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que declarar en fe, tenemos que dar pasos en fe muchas veces, tenemos que declarar que realmente vamos a cambiar nuestra situación, que va a cambiar nuestra vida, que nuestra vida va a cambiar, que nuestra situación va a cambiar. Si nosotros estamos en un problema, en una dificultad, tenemos que declarar con nuestros labios, con nuestra boca realmente que esa situación se va a cambiar, que nuestra vida se va a acomodar muchas veces. Muchas veces tenemos problemas, diferentes situaciones, pero cuando nosotros declaramos en fe, ¿no? Declaramos que realmente eso va a suceder, que eso va a cambiar, nuestro oído escucha eso, y eso es la fe que nosotros tenemos, ¿no? Entonces dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y sabemos entonces que tenemos, como decíamos hoy, no tenemos que ir a buscar de Dios. Entonces teníamos tres elementos fundamentales que habíamos nombrado hoy, ¿no? Habíamos dicho de que el corazón, la boca y el oído. Y hoy decía la palabra que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros con nuestra boca confesamos, nuestro oído escucha, nuestro corazón cree, y todo eso hace que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y Él es el único que tiene ese poder para poder cambiar tu situación, para poder cambiar, para poder transformar tu vida. Si hasta hoy fuiste una persona, el Señor te puedo asegurar que te puede cambiar para ser una persona totalmente diferente. Si tu situación hoy por hoy está complicada, ves todo oscuro, no ves una salida, no ves una solución, el Señor va a hacer esa solución en tu vida en esta mañana. Entonces es bueno que podamos creer, que no lo busquemos en ningún lado al Señor, que el Señor está ahí, está esperándonos, como decía su palabra. No teníamos que ir, dice, ¿quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo? Decía la palabra, más que dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces en esta mañana yo te invito a que puedas confesar eso en tu vida, que puedas confesar eso en tu corazón, que realmente vas a ser salvo, que realmente el Señor va a estar con vos. Porque cuando nosotros, como decíamos hoy, la fe es por el oír, ¿no? Cuando nosotros oímos cosas malas, oímos pensamientos, oímos palabras realmente que no son del agrado de Dios, palabras que son de tristeza, de amargura, de palabras que van a llevarnos a ser depresivos muchas veces, ¿no? Pero dice acá la palabra que cuando nosotros creemos en el Señor, cuando confesamos con nuestra boca que vamos a ser salvos, el Señor se va a manifestar en nuestra vida, nos va a dar esa salvación, nos va a cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, muy pendientes a que cuando nosotros tenemos esos pensamientos, esas palabras muchas veces que no son de parte del Señor, las tenemos que rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando viene esa vocecita del enemigo a venir a decirnos muchas cosas que nos hacen sentir mal, eso es lo que escucha nuestro oído, eso es lo que entra en nuestro corazón. Por eso es bueno siempre hablar con esa palabra con fe, ¿no? Como dice, la fe es por el oír. Y un enemigo que tiene el ser humano, más allá de todo, es, yo pienso, la culpa, ¿no? Muchas veces ese sentimiento de culpa, ese sentimiento que
que entra a nuestro oído, ¿no? Porque nosotros cuando nos sentimos culpables, cuando sentimos que estamos haciendo las cosas mal, nos sentimos culpables, ¿no? Y eso es lo que entra por nuestros oídos, y eso es lo que muchas veces nos lleva a alejarnos del Señor. Pero qué bueno es que podamos entender, porque hoy la palabra decía que en el versículo 11 decía, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces yo mientras leía esta palabra, digo, no vamos a ser avergonzados si creemos en el Señor. Entonces yo te invito a que en esta mañana puedas creer. Hay una palabra que quiero compartirles allí en Deuteronomio 31:6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta es una palabra hermosa, ¿no?, que el Señor le estaba diciendo a Josué, que Josué era ese sucesor de Moisés, y le decía, ¿no?, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces nosotros tenemos que creer de que no vamos a ser avergonzados en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Tenemos que caminar con esa fe, hablar con fe, decir que lo que vamos a hacer, que el Señor no me va a avergonzar, que el Señor va a estar conmigo. Ahí la palabra decía que no nos va a dejar. Cuando leíamos hoy también Mateo 28, que hablábamos de la comisión, de la gran comisión, ¿no?, decía que el Señor iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué problema podemos tener? ¿Qué miedo podemos tener si sabemos que el Señor está con nosotros? Amén. Dice la palabra entonces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo te invito en esta mañana a que realmente puedas invocar ese nombre del Señor, que realmente puedas confiar en Él, que realmente puedas cambiar tu vida en esta mañana. Hoy hablábamos que, decía el versículo 17, que la fe es por el oír. Entonces que en esta mañana, si nosotros confesamos realmente que el Señor es nuestro Salvador, si tenemos esa fe de que el Señor nos puede salvar, que puede cambiar nuestra situación, nuestra vida, si realmente el Señor puede hacer eso, tenemos que confiar con nuestro corazón, decirlo, confesarlo con nuestra boca, para que nuestro oído escuche y para que realmente eso se haga una realidad en nuestra vida. Yo te invito a que en esta mañana puedas cerrar tus ojos y que podamos orar al Señor y darle gracias por esta palabra y confesar, como decíamos hoy, que Él es el Señor, confesar que Él es nuestro Salvador y que Él tiene algo preparado grande para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Porque como decíamos hoy, en esa palabra, como yo te mencionaba, el plan divino del Señor fue mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por vos, por mí, por ese amor, ¿no? Como decía Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Entonces tenemos que creer en eso, tenemos que creer que el Señor vino a darnos vida, que vino a darnos esa vida eterna. No tenemos que ser como esa nación de Israel, como los judíos, que no creían en Jesús, que no creían en ese mensaje que Jesús había traído al mundo, ¿no?, que Pablo les enseñaba. Tenían celo de Dios, muchas veces creían en Dios, y cuántas veces nos habrá pasado de escuchar a muchas personas decir que creen en Dios, que aman a Dios, pero no buscan realmente a Dios verdaderamente, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a buscarlo, vamos a confesarle en esta mañana que lo amamos y que realmente lo necesitamos, porque cada día necesitamos del Señor, necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor para que Él nos ayude a cambiar nuestra vida y nuestra forma de vivir. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Jesús. Gracias te damos por esta palabra, gracias te damos, Señor, por poder escucharla, Señor. Gracias porque tú nos das la posibilidad de poder ser parte, Señor, de este mensaje. Gracias por esta oportunidad de poder cambiar, de poder decirte en esta mañana, de confesarte, Señor, que te necesitamos, Jesús. Necesitamos que tú estés en nuestra vida, necesitamos de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Confesarte que te amamos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh, bendito Dios, sabemos que cuando creemos en ti no vamos a ser avergonzados. Por eso, Jesús, creemos en ti, Señor. Si hasta ahora hemos vivido de una forma equivocada, si hemos vivido a nuestra manera, a nuestro modo, queremos a partir de ahora, Señor, cambiar esa forma de vivir. Queremos vivir confiando en ti, esperando en ti, Jesús amado. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús, sabemos que tú tienes grandes cosas preparadas para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú nos bendices, que tú nos amas, Señor, y que tú estás ahí esperándonos, Señor, escuchando, Señor, nuestra palabra, escuchando lo que nosotros oramos, lo que nosotros hablamos contigo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y a partir de esta mañana queremos buscarte más y más, Señor, para que tú puedas cambiar nuestra forma de vivir, para que tú puedas cambiar nuestra vida, nuestra situación. Y en esta mañana dejamos en tu presencia
cada problema, cada situación que estemos atravesando, cualquiera de nosotros que esté escuchando este mensaje, que tú te manifiestes, Señor. En esta mañana oramos con fe. Confiamos, Señor, en que esa situación se va a cambiar, que esa situación económica, que esa situación de enfermedad, tú la vas a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por todo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, yo les doy gracias por llegar hasta este punto del video, hasta el final. Que sea un domingo de bendición, un domingo donde puedan disfrutar con su familia, donde puedan tener un domingo de gozo, de compartir con ellos. Que pronto realmente nos podamos encontrar. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que realmente Dios nos bendiga durante toda esta semana y los bendiga grandemente. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así